Padre, Padre ¿Qué Santo. dijo Anita? Anita, ¿llore yo? ¿Sí? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, nos ponemos a cuentas contigo, te pedimos perdón. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, y para poder meditar en tu palabra de día y de noche. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. Ok. Aleluya. Bueno, ya vimos bastante introducción sobre el tabernáculo. Hoy vamos a entrar a lo que es ya la, como dicen por ahí, la carnita, a lo que venimos. Yo puse esa foto ahí de Jesús y puse al lado derecho el tabernáculo, porque el tabernáculo es Jesús. Jesús en el Antiguo Testamento es el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué? Todos los utensilios que se utilizaron para construir el tabernáculo representaban de una forma o de otra forma a Cristo. Todo lo que ustedes ven en el tabernáculo, lo que han visto en la televisión, lo que han visto en las revistas, lo que han visto en cualquier lugar, cada detalle, desde las telas, desde los clavos, desde los colores, el fuego, los animales, representa a Cristo. Entonces el tabernáculo literalmente es el mismo Jesús en el Antiguo Testamento. Es decir, el tabernáculo es Cristo. Veamos esta parte. Vea lo que dice en Hebreos 8:5. Dicen, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Yo la semana pasada les dije algo sobre esto. Dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahí lo que estamos hablando es que el mismo Dios le mostró a Moisés como en una visión, como en un televisor, cómo tenía que ser el tabernáculo. No era nada más, haga esto de tanta medida, de tanto tamaño, sino Moisés, aparentemente, se les dice cómo fue mostrado, a él tuvo una visión, o Dios le mostró en el cielo cómo tenía que ser el tabernáculo y cada detalle. En el libro de Hebreos, la palabra de Dios nos dice que el tabernáculo que Dios mandó a Moisés edificar fue hecho conforme al modelo, ¿verdad? Lo que Dios mandó a construir a Moisés era sombra. Esa palabra sombra casi siempre mucha gente la predica o mucha gente la habla. Es que el tabernáculo era sombra de lo que venía. Más adelantico les voy a explicar todo esto. O sea que el tabernáculo era Cristo. En utensilios, en colores, en maderas, en clavos, en telas, el tabernáculo era el mismo Jesucristo. Materiales. ¿Qué materiales pidió Dios para hacer el tabernáculo? Pidió bastante oro. Todos los muebles estaban rellenos, estaban como una base de oro. Pidió también plata. Había bronce en el tabernáculo, madera de acacia, lino fino y pelo de cabra. Todas estas cosas, todos estos materiales representan a algo en Cristo, representan a algo de lo que Cristo hizo en la cruz. Además de esos utensilios, también usó telas. El tabernáculo había mucha tela. Desde el atrio hasta el lugar santísimo estaba lleno de telas y de colores.
piedras preciosas que usaba el sacerdote en el pecho, el famoso, la vestidura sacerdotal en el pecho tenía como un cuadrado donde estaban 12 piedras, pero piedras preciosas, ¿verdad? De mucho valor. También el tabernáculo tenía espejos. En la fuente de bronce tenía espejos, pero todo esto vamos a hacerlo más detallado. El tabernáculo de Moisés. Dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito del tabernáculo era ese. Dios quería comunicarse al pueblo, pero necesitaba como una tienda donde comunicarle a Moisés lo que quería que el pueblo hiciera. Eso era como Dios bajando al lugar santísimo en una tienda para morar con ellos. Ve que ahora Jesucristo mora en nosotros sin necesidad de una tienda, pero en aquel tiempo sí se ocupaba un templo, un santuario para que Moisés o Aarón entrara y hablara con Dios. Luego ellos salían y le hablaban al pueblo qué quería Dios. Antes nadie tenía presencia a Dios. La gente podía orar, la gente podía hacer todo, pero Dios no iba a escuchar. Ocupaban un intermediario, ocupaban a alguien, porque Cristo todavía no había muerto. Entonces, este tabernáculo viene siendo la sombra de Jesucristo. La sombra. No sé si me están comprendiendo, pero con los ratos que vamos a estar aquí, vamos a aclarar varias cosas. El tabernáculo medía de largo más o menos 45 metros, casi 46 metros. Era como media manzana o media cuadra, ¿verdad? De largo. De ancho, 22 metros. Entonces vemos que era grandecito. 45 metros de largo es grande. Y 22 metros de ancho también es grande. Entonces no era un tabernáculo pequeñito, porque ahí entraba mucha gente, entraban animales y todos los muebles y realmente no era ni muy grande ni muy pequeño. 9 meses. Se dice que el tabernáculo fue construido en 9 meses y mucha gente lo asocia con María. María tuvo a Jesús 9 meses. La construcción del tabernáculo duró 9 meses, como dando un paralelo, una equiparación de todo el trabajo que se hizo, que cuando se terminó ya Dios dio alumbramiento al inicio de esta etapa de oración, de sacrificios en el tabernáculo. El orden de los utensilios. ¿Cuáles son los materiales y utensilios que conformaban el tabernáculo? El arca del propiciatorio, que estaba en el lugar más especial. Ahí más adelante les voy a explicar que ahí solamente entraba Moisés cuando él quería. Y el sumo sacerdote, Aarón, entraba una vez por año. Pero Moisés sí tenía presencia a este lugar una vez cuando él quería. Cuando Dios lo llamaba, él llegaba ahí, Dios se manifestaba en su chequiná, que le llaman, para decirle al pueblo lo que Dios quería. También estaba la mesa para el pan de la preposición, el candelabro, que también se le llama el menorá, las cortinas, las tablas, los velos, el altar de bronce, el atrio, altar del incienso y la fuente de bronce. Todos estos artículos y otros más que ahí vamos a ver se encontraban en el tabernáculo. Pero más adelante vamos a ir uno por uno explicándolo. Estamos dando como algo en general. Israelitas, número total que salieron de Egipto. En la Biblia habla que eran 600,000 hombres para luchar, como era un ejército de 600,000 hombres que salieron de Egipto. Habían 400,000 mujeres, vayamos sumando eso. Se contaron 200,000 ancianos, 800,000 niños, y en la Biblia habla también, en el Éxodo, que mucha gente que no eran hebreos también salieron con ellos.
cuando Dios a través de Moisés hizo ese montón de milagros, montones de egipcios renunciaron a sus dioses, renunciaron al faraón y se fueron con el pueblo de Israel, montones. También habían otras tribus alrededor de Egipto que se dieron cuenta el poder que tenía Dios y se fueron con los israelitas. Como diciendo, ellos creyeron en Dios, no en el Dios del halcón o el Dios pez o el Dios cocodrilo o el Dios luna. Renunciaron a todos esos dioses y se volvieron al pueblo de Israel. ¿Cómo se llama eso? A un solo Dios. Más o menos 2.100.000 personas, sin contar la tribu de Leví, salieron de Egipto, entre 2 y 3 millones. Es bastante gente. Vea que la cantó un país, salió de Egipto. La posición del tabernáculo. Vea que el tabernáculo no se podía armar de cualquier forma. Tenía la puerta principal, tenía que verse siempre al este. Estaba puesta al este, hacia donde el sol salía. Y alrededor, las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, tenían que estar en su posición, en el este, Isaacar, Judá y Zabulón. Ahí tenían que estar siempre que el arca, siempre que el tabernáculo se armara, tenía que estar en esa posición. Al lado sur, Gad, Rubén y Simeón. Al lado norte, Aser, Dan y Neftalí. Al lado oeste, Benjamín, Efraín. Esa era la posición que tenía que estar por fuerza siempre que armado el tabernáculo. Dice aquí abajo, su inauguración. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, que también se le llama el de reunión. El primer día del primer mes no se refiere a enero. El calendario judío es muy diferente al calendario gregoriano que nosotros seguimos. Para ellos el mes primero era como marzo o abril. O sea que ahorita están como ellos celebrando Año Nuevo. Más o menos marzo o abril es la fiesta de Nisan y ahí es donde inicia el año y Dios dijo que en esa época, en ese momento tenían que levantarlo. El tabernáculo ocupaba la posición central, como ustedes pueden ver, del campamento, estando todas las tribus alojadas alrededor del mismo. Es importante darse cuenta de este detalle, porque indica que la presencia de Dios era el eje alrededor del cual giraba la vida del pueblo de Dios. Al estar el tabernáculo en el centro, es como que todas las tribus estaban dependiendo del tabernáculo. Todos miraban hacia el tabernáculo, como diciendo, ahí hay algo especial. Estamos alrededor de un tabernáculo donde Dios se manifestaba y hablaba a todas las tribus. Y más allá de estos 4 grupos estaban ya los otros pueblos extranjeros. Vamos a hablar del atrio. El atrio se refiere al patio. Eso es un concepto. Habíamos hablado que el tamaño era 45 metros de largo por 22 metros de ancho. ¿Qué es el atrio? Es un patio abierto, sin techo, ¿verdad? Como un gimnasio, no era así, a la entrada de algunas iglesias, templos o palacios, que generalmente tienen forma rectangular y está rodeada de columnas. Si ustedes han puesto, digamos, la curiosidad, toda iglesia católica, la mayoría, la intención era que vieran hacia el este, igual que el tabernáculo, por alguna razón.
Si ustedes han visto en Alajuela o en Heredia, casi siempre toda iglesia ve hacia el este. Igual el tabernáculo de Moisés fue puesta en esa dirección. Los templos y palacios también fueron puestos en esa dirección. No todas, hay sus excepciones, por supuesto. Y se le llama atrio a esta parte abierta, ¿verdad? Eso es lo que llamamos el atrio. El atrio constaba de una tela blanca. Si ustedes pueden ver aquí, la tela blanca estaba alrededor del atrio. Esa tela blanca era de una tela de lino fino. Esa palabra en hebreo era blanquear, era transparente, como la persona que estaba ahí iba a ser limpia, iba a ser pura. Esta tela, la altura del tabernáculo era alta. No medía 5 metros, pero sí medía como sus 2,5 metros. Nadie podía ver desde afuera lo que estaba adentro. Ni siquiera con el sol se traspasaba la visión para estar viniendo ahí. Era completamente blanca y no se podía ver ni afuera, ni para adentro, para afuera. Ese blanco significa algo. El lino fino es la justificación. Vemos ya aquí ¿cómo se llama esto? Un simbolismo. El blanco significa la justificación de los santos. La justificación, usted sabe que es el perdón. Dios perdona el pecado no por obras, ¿entiende? No por diezmar. Simplemente porque usted le pidió perdón a Dios, ya Dios te va a dar ese perdón porque Él sabe que usted lo pide de corazón. Entonces, ese color blanco significa como una protección. Yo te protejo, es una representación de justicia y, ¿qué dice ahí? Y santificación. Los que estaban dentro eran protegidos y purificados. Luego vamos a ver que dentro de este lugar podía entrar cualquier persona, siempre y cuando entraba con reverencia. No todos iban a entrar de esa forma. Por eso estaban estos postes y esta tela puesta. Ya les voy a explicar más asuntos de esto. Entonces, lo que es el lino fino, que estaba cubierta estas telas, significa esa justificación, ese perdón, que el que esté adentro está siendo perdonado. Volvemos de nuevo a este punto, el atrio. El propósito del atrio era evitar cualquier acercamiento equivocado al tabernáculo de Dios. El atrio en sí mismo estaba abierto a cualquier israelita para adorar. Cualquier persona podía entrar al atrio, pero al lugar santo, que es como esta caja que ustedes ven al fondo, no podía entrar nadie. Nada más el sumo sacerdote y Moisés. En este lugar, por más santo que fuera la persona, le estaba prohibido. No podía entrar. Solamente sumos sacerdotes podían entrar. En cambio, en el atrio sí estaba abierto para cualquier israelita, pero que entrara con reverencia, como aquella persona que entra a una iglesia porque sabe que ahí siente protección, sabe que ahí hay algo bueno. Cualquier persona no va a entrar ahí. Entonces sí estaba abierto a cualquier persona a lo que es el patio, el atrio. Se abría a todos los que habían sido redimidos, los que sentían perdón de Dios, los que se sentían atraídos por Dios podían entrar. Por supuesto que tenían sus días, sus horas, porque era demasiada gente, entonces eran por turnos. Es el área más grande. El patio, por supuesto, toda esta parte de aquí era grande, la parte más grande del tabernáculo, pero había una forma apropiada de acercarse. Aunque el atrio estaba descubierto, existía una manera prescrita. Había un protocolo para entrar. No se podía entrar cuando quisiera, a cualquier hora y como quiera, sino había todo
un protocolo para entrar a lo que es el atrio. Las cortinas de las paredes, estamos siguiendo todavía en lo que es el atrio, en las cortinas blancas. Tenían que estar hechas de lino fino retorcido. Una tela de lino fino retorcido es como una tela, yo no entiendo mucho de costura, pero es una tela como que se mete con otra, como dándole resistencia, como si estuvieran así, como si estuvieran amarradas encima una de otra, haciéndola resistente, haciéndola fuerte, y así, de esa forma tampoco se podía mirar para adentro, nadie podía mirar para adentro, y todo esto significa algo de Cristo, algo de ¿cómo se llama eso? Salvificación, algo así. A medida que uno se aproximaba al tabernáculo, todo lo que veía era una tela blanca. Desde lejos, desde cerca, usted solamente veía por detrás, a los lados, por el frente, veía una tela blanca, excepto la puerta del atrio, que sí tenía 4 colores que también significan algo, pero estamos hablando de la parte blanca. A medida que uno se acercaba al tabernáculo, veía esa tela blanca fina, de lino fino y retorcido. Era una tela hermosa, fina. El lino fino apunta en primer lugar a la perfecta justicia de Cristo. Vemos que otro concepto de lo que es el blanco en el tabernáculo, en el atrio. Apuntaba a la justicia de Cristo. Es simbolismo de esa pureza sin mancha de Cristo. El blanco significa eso, sin mancha. Como habla la Biblia, que Él viene por una iglesia pura y sin mancha, blanca, transparente, limpiada del pecado. Y siempre que vemos blanco en la Biblia, generalmente significa a una iglesia limpia, pura, transparente, donde Dios lavó el pecado de las personas, como vemos en Apocalipsis, que eran muchas, los que iban al cielo tenían vestiduras blancas, que fueron lavados con la sangre de Cristo, indicando que sus pecados fueron enterrados. Asimismo, el tabernáculo, el blanco representa eso, la justicia de Dios, que limpió el pecado de las personas, que los que estaban adentro se sentían protegidos. Yo creo que aquí viene algo sobre eso. Una vez dentro, sin embargo, la pared de las cortinas actuaba como un escudo que protegía al mundo exterior. Para aquellos que encontraban su lugar dentro, se transformaban en un lugar de protección. Es igual hoy. Si usted llega a una iglesia, usted se siente por dentro protegido. No sé qué es lo que hay en una iglesia que usted diga, estoy sentado en la banca, estoy sentado en la silla y me siento bien. Me siento como que Dios está más ahí, dice uno, ¿verdad? Ahí siento la presencia. La gente que entraba al atrio sentían esa protección de Dios. Lo que sentimos hoy en día, en Jesucristo, en nosotros. Ya no ocupamos ir a la iglesia, ir a un templo, como hacían estos israelitas. Tenían que entrar a este lugar para sentirse protegidos a través de esas cortinas blancas que significan esa protección, esa santidad, que están siendo lavados. Ahora es otra historia, por eso el tabernáculo es una sombra de lo que fue, ¿verdad? De lo que es Cristo hoy en el Nuevo Testamento. Para todos aquellos que encontraban su lugar, se transformaba en un lugar de protección y estabilidad dentro del atrio. Eso es lo que representa. En Cristo, usted estando en Cristo, usted siente protección, usted siente seguridad, usted siente estabilidad, siente la paz. Ese es Cristo el blanco, digámoslo así. La tela blanca es Cristo protegiéndolo a usted de este mundo. De ansiedades, de depresiones, de falta de trabajo, usted siente por dentro esa paz, siente por dentro esa confianza, que usted no se desespera, que Dios me va a proveer,
que aunque falte el alimento, aunque falte el aceite, Dios me va a proveer. Eso usted lo encuentra solamente en Cristo. Dentro de esas telas blancas. Ese es Cristo en usted rodeada por el tabernáculo. Como es Cristo, usted estando adentro se sentía protegido. Había como un ambiente espiritual, como un ambiente hermoso, que la gente se sentía limpia, se sentía pura. Pero una vez fuera, el ambiente cambiaba. Pero ahora en Cristo ya no, porque usted ya tiene Cristo adentro y usted se siente protegido ahora, ¿verdad? Se siente esa protección que en todo lado que usted vaya, usted siente a Dios, siente la paz, siente la tranquilidad, siente la seguridad. Dios te va guiando. Eso es el blanco que tenemos nosotros ahora. Una vez en el interior, el mensaje del lino cambiaba para decir que es en el interior. Este sin duda era un lugar donde podía encontrarse con el Dios viviente. Una persona que ama a Cristo, que ama a la Biblia, no quiere salir ya de su iglesia, no quiere de su pensamiento. La gente que amaba a Dios en el Antiguo Testamento adoraba entrar al atrio porque ahí se encontraba con Dios. No conocían a Jesús. Solamente para ellos era el Adonai, era el Dios. Sentían protección, amaban el atrio, amaban los sacrificios, lo que se hacía dentro del tabernáculo, porque sentían protección. Pero cuando salían, como les decía antes, era otro ambiente. Ahora, por dicho, usted siente protección las 24 horas, porque ya no existe el tabernáculo, sino porque ahora sí, ahora es Cristo. Como ven ustedes ahora en esa imagen, el tabernáculo tenía una sola puerta de entrada y todo está expuesto ahí por algo. Había un propósito de ese algo. Esa puerta, ya les voy a explicar los colores y los postes, perdón. Una sola puerta significa algo espiritual. Siempre que ustedes vean el tabernáculo, saquen algo espiritual en base a Jesús. Una puerta. Cuando Cristo estaba en la tierra, que decía, yo soy la puerta, yo soy el camino, ¿entiende? Nadie va al Padre, solo por mí. Así el tabernáculo se entraba por un lado y salía por el mismo lado. No había una puerta trasera ni delantera, como diciendo, no hay otra persona en el cual soy salvo. Que ni María, que ni Buda, que ni Moisés, que ni Abraham, que ni aquel loco de los chinos. Solamente hay una puerta que me lleva a la salvación. El tabernáculo era así. Solamente esa puerta me daba el espacio para entrar dentro al atrio. Y usted, para conocer a Dios, tiene que entrar solamente por medio de Jesús. No hay otra forma para conocer a Dios. Si no es Jesús, será engañado, será engañada, se irá por otro camino completamente errado. La Biblia habla de una puerta que me lleva a Dios. Así el tabernáculo, lo mismo. Una puerta que me llevaba dentro del atrio, que me llevaba a la salvación. Eso significa hasta ahorita lo que es la puerta. A medida que el hombre viene a Dios, debe comenzar en la puerta, o esta puerta aquí que está de la que hablamos, y aceptar la sangre del sacrificio de Jesucristo. De allí progresar paso por paso, línea a línea, hasta que llega a la maximidad. Ok. ¿Qué significa esto? Igual que ahora, para usted ser salvo, tiene que tener un proceso. Primero, entrar por la puerta. Ahí está el uno. El uno significa Cristo. Solamente a través de Cristo yo puedo llegar adentro del atrio y conocer a Dios.
igual que el tabernáculo, solamente para que Dios me perdonara los pecados, tenía que entrar por esta puerta. No podía ni brincar, ni ver, ni hacer un hueco, porque ya eso sería como una herejía. Ya eso no era permitido. El que quería conocer a Dios y que Dios le perdonara, solamente tenía que entrar por esa puerta. Luego, el 2, en este lugar se hacía un sacrificio. Luego les explico qué es eso. Se hacía un sacrificio para que Dios le perdonara, igual que Jesús se sacrificó, él murió y ahora somos salvos por eso, ¿entiende? Por creer en eso. El 3, el lugar santo y el lugar santísimo. Para que usted llegue al número 5, que es tener la presencia completa de Dios, tener el comunicado de Dios, tener el perdón que usted dice, Dios está conmigo, tiene que pasar un proceso, igual que el tabernáculo. Tenía que haber un proceso para llegar a la presencia de Dios. Aceptar a Cristo, aceptar el sacrificio, creer en Dios, purificarse, todo un proceso para que usted sienta realmente lo que es Dios, lo que es la presencia, lo que es la presencia de Dios. Y llegar al número 5, ¿verdad? Es lo que todos necesitamos constantemente, llenarnos de este chiquiná, llenarnos de esta presencia de Dios constantemente. Había que hacerlo y hay que hacerlo ahorita. Si ustedes ven en ese dibujo, hay como una cruz, ¿lo ven? El pie empieza en el lugar del altar de bronce, que es la parte del sacrificio, se mete aquí por el lugar santo y vemos como una cruz, como diciendo, esa cruz ya estaba todo establecido. En el Antiguo Testamento ya todo estaba establecido, todo estaba programado para indicar que este tabernáculo era Cristo, de una u otra forma. Si ustedes leen la Biblia, Dios empieza a describir el tabernáculo, o Moisés empieza a describirlo desde adentro hacia afuera. Primero empieza hablando del arca del pacto. Luego luego continúa con lo que estaba más afuera, lo que era el pan, el candelabro. Luego con la fuente de bronce, con el altar de bronce y luego con la puerta. Dios le muestra a Moisés el tabernáculo de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Todo tiene una explicación en Cristo, en la Biblia. De tal cual como hace con nosotros, primero nos trata en nuestro interior y en consecuencia vemos los cambios exteriores. Cuando usted recibe a Cristo del corazón o cuando Dios entra en usted, porque Dios a veces entra a la fuerza, aunque mucha gente dice que Dios es un caballero, que Dios respeta, no. Recuerde con Pablo, Dios entró a la fuerza y usted me sirve porque me sirve. Ese cuento que Dios es un caballero, sí, pero tampoco no, porque Dios escoge a las personas en situaciones. Recuerden también a Moisés, Dios se le presentó en el monte Sinaí y Moisés no quería ir. No, que tengo miedo, que yo no puedo hablar, que yo soy tardo de lengua, que vea esto. Y Dios dijo, usted a por qué va. Y el ejemplo más claro también con Oseas. Oseas le decía a Dios, pues yo soy un agricultor, yo no sé leer, yo no sé nada, pero usted me va. Lo mismo con Jonás, usted me hace el mandado porque me lo hace. Ese que Dios es un caballero, a veces no es exactamente lo que la gente dice. Dios escoge a las personas para que le sirvan. Y lo que es el más claro es con Pablo. Pablo, ustedes saben que iba para Damasco a buscar cristianos, a matarlos. Y Dios se le presentó ahí en Damasco y ahí él se le reveló, yo soy el Dios a quien usted persigue. Y a partir de ahí, en esa manifestación que tuvo Pablo, se convirtió a Cristo.
y empezó a seguir a Cristo por esa conversación, por esa manifestación que tuvo Pablo. Dios entra en usted y usted empieza a cambiar, empieza a sentir un cambio. Ya se le va la depresión, ya se le va el miedo, ya siente un gozo constante, que aquello que le preocupaba a usted ya no le preocupa, que ya siente confianza, que se acostaba usted con temores, que se acostaba preocupado por sus hijos, por su familia, ya es diferente. Ya hay algo que usted siente un gozo que pasa riéndose, que pasa tranquilo, que pasa, puede tener problemas, puede estar preocupado, puede estar con miedos, pero usted siente en el fondo como un río. Hay algo que me motiva, hay algo ahí que Dios me está ayudando. Y eso fue lo que pasaba en el tabernáculo. Primero explico lo que estaba adentro para luego ir saliendo hasta la puerta, como Dios nos trata a nosotros. Primero Dios toca tu espíritu, toca tu alma y luego usted va cambiando su forma de ser. Usted sabe que mucha gente cuando llega a Cristo hasta la forma de caminar cambia, la forma de vestir cambia, la forma de hablar cambia, que ya no dice vulgaridades, que ya no dice muletillas, que ya no dice las cosas. El que llega a Cristo cambia hasta su forma de hablar, hasta su forma de pensar, porque Cristo entra a nuestras vidas de una manera que usted no tiene que decirle a una persona por qué viste así, que esa minifalda, que mire que en demasiada pintura. El cristiano, cuando llega a Cristo, el mismo Dios le dice que así como está vestida, empieza a incomodarle. Ya empieza a buscar una ropa más decente. Ya se empieza a peinar diferente. Tampoco hay que ser legalista, ¿verdad? Pero Dios le enseña cómo hablar. Le enseña que ya tomar guaro ya no es saludable, que bailar no es saludable, que la música, que las películas, que las novelas. Dios te empieza a guiar poco a poco. Nadie cambia de un día para otro. Hay gente que ocupa meses, que ocupa años de años para ese cambio. Pero hay un proceso. Por eso Dios dice que el proceso del cristiano es constante. Pero lo importante es que usted va cambiando. Eso es lo que Dios trata de reflejar aquí en este asunto aquí. Vamos a hablar de los postes. Como les decía yo, cada cosita del tabernáculo, usted no puede dejarla como diciendo, eso para nada sirve. Eso simplemente fue algo que hacer. Los postes significan algo. Había un orden, 60 postes por todo el tabernáculo. 20 del lado norte, 20 del lado sur, 10 del lado este y 10 del lado oeste. En ese orden. ¿Qué significan estos postes? Un montón de cosas significan. 60 postes rodeaban el tabernáculo. 6, número de hombre, débil, el pecador. El 10 significa responsabilidad. Podemos decir que el hombre no fue responsable, pero Jesús vino y tomó nuestros pecados y cumplió nuestras responsabilidades. O sea, Jesús. Los postes significan la humanidad de Cristo, el amor de Cristo, la responsabilidad que tuvo Cristo en morir sin pecado para que nosotros fuéramos salvos. Eso es parte de los postes. No solamente significan esto, porque en cada poste hay todo un evangelio. Hay bastante que hablar. Ok, vamos a hablar ahorita de lo que es la puerta del atrio. La puerta, como les decía yo, era la única entrada, ¿verdad? La única entrada. Ahí vemos ese cuadro ahí, su importancia. Como les decía, no había otra puerta, la única. Una puerta grande, una puerta espaciosa, ¿verdad? Cualquiera podía entrar, cualquiera
puede entrar a Cristo. Eso simboliza cualquiera, una puerta espaciosa. Por más pecador, por más dañino, aunque haya hecho pacto con el diablo, cualquiera puede entrar hoy a Cristo si entra de corazón y Dios te puede perdonar. Para poder entrar al atrio y ofrecer a Dios un sacrificio de olor grato, las personas tenían que entrar por esa puerta. Dentro del tabernáculo se hacían sacrificios, se hacían holocaustos, que era quemar un animal o la ofrenda. Cualquiera podía hacerlo siempre y cuando lo hiciera de corazón. De igual manera, para nosotros, únicamente a través de Cristo es que podemos tener acceso a la presencia de Dios. Vea vea el tabernáculo, lo que simboliza, lo mismo que Cristo. Solamente a través de Cristo podemos ser salvos, podemos tener acceso a la presencia de Dios. Como la Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Por eso la gente nos critica, es que usted es solo Jesús y solo Jesús. ¿Y por qué no habla de otros dioses o de otros santos de la iglesia? No, es que solamente en Jesús hay salvación. A mí no me va a salvar ningún santo, ningún ángel, ninguna persona. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Solamente Jesús es el que me lleva a Dios, porque Él fue el que murió por nosotros. Ahí no murió Moisés en la cruz, ni murió Noé, ni Abraham, nadie, ni Buda. Nadie murió por nosotros. Solamente Jesús murió. Por eso que nosotros somos Jesús. Y le amamos a Jesús y le adoramos. Pablo escribió, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de él, igual que la puerta. Esta puerta me llevaba dentro del tabernáculo, me daba seguridad, me daba confianza, tenía fe que cuando entraba aquí con el animal y hacía la ofrenda, yo salía perdonado, yo salía en paz, yo salía tranquilo. Eso significa, ¿entiende? Cristo la puerta. Entrando, soy salvo y perdonado. Cristo dijo a Felipe, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, una puerta, un lugar, una salvación, un camino, una verdad, una vida. Eso es la puerta del atrio, esa que ustedes ven. Solamente una puerta me lleva a la salvación, me lleva a la presencia, me lleva a conocer a Cristo. Nada más una puerta, que es el mismo Jesús. Veámoslo aquí. Todavía de las puertas se puede sacar mucho. Vamos terminando porque ya creo que se nos acaba el tiempo, más o menos. La puerta constaba de 4 postes. Cada poste simboliza un evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada poste. Estos postes representan un montón de cosas que uno se queda asombrado. Qué gran simbolismo tenía el tabernáculo. Postes, 4 postes, 4 evangelios. La entrada a la presencia de Dios a través del evangelio. Solamente a través de los evangelios, como ustedes pueden notar, hay salvación. Jesucristo vino y los apóstoles escribieron 4 evangelios y los 4 evangelios dicen lo mismo, que solamente a través de Jesús hay salvación, hay libertad, acceso al Padre. Es la entrada a la presencia de Dios a través de los evangelios, significan los postes. Recuerden que todavía hay que hablar de las cortinas. Estamos hablando nada más de los postes. Simboliza la salvación a todo el mundo. Esos 4 postes, esa entrada simboliza, como dice ahí, una entrada a la salvación, una entrada a la seguridad, una entrada que cuando yo estoy dentro, Dios me bendice, Dios me va a dar paz, me va a dar salvación.
Esos son los postes de la puerta. Ahora, vamos a hablar ahora de las telas. Las telas eran de 4 colores. De nuevo, el número 4. El púrpura, el blanco, carmesí, que es un color rojo, ¿verdad? Y el azul. 4 colores que también significan a los 4 evangelios de una u otra forma. Veámoslo aquí. Las 4 columnas y los 4 colores de las cortinas nos hace pensar en los 4 evangelios y cómo cada uno presenta a Cristo de una forma diferente. Si ustedes leen el Mateo presenta a Cristo como rey, que es el color azul, creo que es azul. Marcos representa a Cristo como el siervo, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan el Hijo de Dios. Todos hablan de Jesús de una u otra forma y eso significan los 4 colores, los evangelios. A Cristo de una forma, a Cristo de otra forma, como Hijo del Hombre, Cristo como Rey, Marcos. ¿Por qué? Porque solamente a través de los evangelios se da las buenas nuevas, se habla de Jesús, de su muerte, resurrección, de su perdón, del pecado, se habla a través de él, cómo murió en la cruz, cómo se salvó, cómo resucitó. A través de los evangelios se predica y se enseñan las salvaciones y está representado en esta única puerta de 4 colores, de 4 postes que representan a Jesús nuevamente aquí en este lugar. Vamos a explicar esta última. Cuando un israelita, hablando de la parte de afuera, se acercaba al tabernáculo, lo primero que habíamos dicho era que se encontraba una pared alta. Esta pared estaba hecha de cortinas de lino blanco, los cuales medían 45 metros de largo, 23 de ancho, y vean el alto, 2 metros, 2.3 metros. Era bastante grande, bastante alta. Nadie podía saltar eso, ¿verdad? Estas cortinas separaban al mundo exterior del mundo interior del tabernáculo. Solamente que usted midiera más de 2 metros, sí podía verlo, pero en ese pueblo, nadie era tan alto como para ver, ¿verdad? Hacia adentro. Ok. Vamos a dejarlo aquí, porque esta parte es también bastante detallista, cómo Dios explica o cómo Moisés explica aquí cada puerta. No sé si tienen alguna consulta o pregunta ustedes para, no sé, para evacuar. Olga o Ana o... Para mí está claro. Está muy bien, está claro, ¿verdad que sí? Está Sí. bien. Sí, ¿Qué hizo Olga? yo no la oigo. Aquí estoy, es que estaba tratando de prender el micrófono. Yo le iba a decir que debía ir a tratarse la comida. Listo. Ya me Listo. perdí. Que, digamos, eso era como un encierro, digámoslo así, que solo tenía una entrada y una salida. La misma entrada era la salida, sí. Sí, ¿qué propósito de Dios tendría ahí, digo yo? Porque si usted ve, el humano siempre que hace algo, no le hace solo una entrada, le hace varias y salidas un montón. Exactamente, sí. Sí. Pero recuerda que le da también oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? Uh-huh. Porque la persona que cae en pecado, como dice él, si 70 veces cae el justo, 70 veces lo levanta, ¿verdad? Si 7 veces cae el justo, 70 veces lo levanta. Uh-huh. Yo le tomé foto, un pantallazo a eso porque me impresionó que la puerta siempre estuviera al este. ¿Estuviera qué? Al este. Ah, sí, al este, sí. El este representa el oriente, ¿verdad? El este es el oriente, sí, donde sale el sol.
Y vea que de allá venían los 3 reyes magos del oriente. Del oriente, el este, el oriente, sí. Sí, cierto, sí. Exactamente. Siempre. Vea usted vea como todo tiene relatividad con Jesús. Correcto. Sí, el tabernáculo era Jesús. De una u otra forma, representado en cada parte, en cada color, en cada tela, era Jesús de una u otra forma con su ministerio. Eso es lo sí, que porque vea que la puerta siempre al este y del este venían los 3 reyes magos. Bueno, en la Biblia no habla de 3 reyes magos, habla que eran niños magos, ¿verdad? Sí. Bueno, pero sí, bueno, que no se sabe cuántos eran, pero eran sabios. Sí, sabios. Exactamente, sí, venían del oriente, sí. Sí, y bueno, y se dice que eran 3 porque como uno le dio mirra, al otro le dio, entonces. Se habla así. De ese montón que venían, 3 fueron regalos. Ajá. Correcto, sí. Eso se dice, sí, que son 3 por lo mismo. Pero tuvieron que por los regalos, sí, que se les dio. Sí, pero tuvo que haber sido mucho más. Todo un campamento tuvo, venían con ellos. Sí, muy bonito. Y qué lindo todo la fotografía. Todo muy clarito, qué lindo. Me tomé fotos porque para tenerlo ahí guardado para estudiar bien eso, sí. Donde estaban las tribus, a los lados, todo. Que yo voy a ver si monto esto en el canal de la radio de YouTube, porque yo creo que ahí sí se puede ver, nada más ustedes entran a acceso y pueden ver el estudio. Yo creo sí, porque sí, está muy bonito todo eso, lo que usted, la presentación está preciosa. Y estamos empezando apenas con las cortinas. Más adentro. Y los detalles también. Sí, es que el tabernáculo era puro detalle. Eso es lo que más llama la atención. Los detalles más pequeños son los más grandes en el tabernáculo. Es una maravilla. Es una maravilla. Es toda una obra de arte el tabernáculo. Yo digo que por eso se dice que Dios es un Dios de orden, porque digamos, ¿cómo era Dios ordenado en todo, verdad? Exactamente, sí. Todo estaba calculado al mínimo detalle. Sí. Es así. Sí, porque vea qué tremendo. Tuvo que venir el suegro de Moisés, Jetro, para poner orden. Porque en el momento en que Moisés estaba hablando al pueblo de Israel había un desorden. Jetro, sí, el suegro que Jetro era. Sí, Jetro, el suegro de Moisés. A poner el orden, a poner orden en todo, porque y Moisés ya iba a colapsar. Demasiada consejería, sí. Sí, exactamente. Siempre uno ocupa ayuda de alguien para una situación de trabajo. No se puede trabajar solo. Así pasó con Moisés. Pero solo a María y a Aarón. Ocupaba ayuda, sí. Ajá. Pero usted sabe, es que yo estudio con mi pastora, yo estudio los jueves. Estamos estudiando en sí toda la historia antes de Jesús. Y yo no quise, porque había que hablar en algo, pero yo mejor me quedé callada. Pero ahorita voy a preguntar, es que no estoy segura, por eso no dije nada, porque quería ir primero a averiguar. Ahora que están mencionando sobre Moisés, si no estoy mal, porque en ese momento se me vino ese pensamiento, que Dios dice que quitó del espíritu de Moisés y eran 70 o no sé si eran 70 ancianos. Hombres. Sí, los ancianos, creo que eran 70. Sí. Ajá. Pero a mí lo que me impresiona, si no estoy mal, si es ahí donde dice que quita del espíritu de Moisés y pone espíritu en ellos. No le dio esa parte. Es que sí, creo que entonces me impactó eso, porque yo dije, ¿por qué tiene que quitar? Y no solo, es que hay a varios hombres que Dios hizo, así que creo que son profetas, que no me acuerdo, pero, y yo le iba a preguntar a la pastora, que me explicara eso, que qué tremendo, ¿por qué Dios le quita del espíritu de Moisés para darle a los otros y él pudo darle su espíritu? Pero no sé si me leyó eso en la Biblia, ¿qué fue? Sí, yo lo leí, pero voy a buscarlo. Hay que buscarlo para ver qué significa.
Ajá, dime, Para Anita. mí es que tiene que haber una conexión espiritual. Usted sabe hasta con quién sucedió. Ahorita me viene a mi memoria con Josué, cuando Moisés le entrega, es que creo que hasta con Josué sucedió eso. Sí, sí, que dice que de su espíritu, y le dio. Entonces yo digo, pero qué tremendo, ¿por qué Dios dio del espíritu de Moisés? ¿Por qué no dio de su espíritu? Fue cuando fue a Canaán, para ver la tierra de Canaán. Sí, es que yo estaba estudiando lo del espíritu, pero no del Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre. Y estudiando eso, me encontré eso y me impactó mucho. Y tenía eso, y ese día, ayer, la pastora habló algo de eso, entonces yo quería como preguntar, pero por no estar segura, mejor me quedo callada, pero ahorita, como con ustedes tengo como más confianza, te voy a preguntarles si ustedes han leído eso, y voy a buscarlos y los voy a compartir en el grupo para que vean los versículos de los que le hablo. Interesante eso, sí. Sí, porque a mí me impactó porque decía que quitó del espíritu de Moisés para darle a ellos, como ese espíritu de sabiduría, de conocimiento. Sí, sí. Yo dije, qué tremendo, ¿por qué no les dio de su espíritu? ¿Por qué del espíritu que tenía Moisés le repartió a ellos? Y eso me impresionó mucho. Hay que leerlo, hay que buscarlo para ver qué significa. Sí. Listo, entonces, ¿estamos listos por hoy?